Hola, soy Juan Lorente, vivo en Peñar de San Pedro, he vivido muchos años en Ontinyent y ahí están mis hijos y en fin, y muchos amigos. Entonces me he dedicado desde que me jubilé a la agricultura y una de las cosas que me encanta hacer pues es el tema del compost, que es lo que vamos a presentar hoy. Aquí tenemos 3 hoyos grandes que nos hizo la máquina y que están ya casi llenos. Y aquí vamos echando todos los restos de comida que producimos en casa. En lugar de echarlos a la basura, los echamos en un cubo y luego venimos aquí y los echamos. Pues normalmente son por restos de cocina. Aquí tenemos también de cuando se arregla el jardín, por ejemplo, estos son flores de geranio que hemos quitado. Aquí tenemos también de mazorca y luego pues de naranja, plátanos. Esto es de coliflor, patatas serían estas. En fin, de zanahorias, todos los restos de las peladuras de la cocina. Aquí va ceniza también, de la chimenea que tenemos. Se le puede poner también, le va muy bien. Y ya digo, restos de poda, las tomateras, por ejemplo, cuando se quitan las echamos ahí también al hoyo. Y entonces, si se parten, si se tritura, de la poda se echan los trocitos más pequeños, pues también le ayudamos un poco. No echamos ni plásticos ni papel, porque eso ya existe otras vías de reciclaje. Desperdicios de comida, por ejemplo, de una paella que hayan sobrado huesos o trozos de carne y todo eso no echamos. Nada, te olvidas ya. Tú vas echando encima y ahí, pues si está lleno, eso tiene 1 metro de hondo, ahí se ha ido echando todo lo que hemos ido obteniendo. Es una descomposición natural la que se produce en este proceso, o sea que es la lluvia, el agua, el sol, pues todo eso también le va haciendo que se vaya descomponiendo todo. Y bueno, pues eso se echa aquí y lo que hacemos es, tenemos ahí unas lombrices también que van comiendo, nos ayudan en el proceso de descomposición. En verano le echamos a los hoyos un poco de agua para ayudarles también a que se produzca todo el proceso de compostaje, y de aquí es de donde sacamos la tierra para hacer el plantel. Sacamos con palas o con una azada y lo echamos en capas y luego lo cernemos, y queda una tierra buenísima con muchísimo alimento, con muchos nutrientes. Pues eso, por lo menos un año de tiempo aproximado. En un año sí que tienes ya el ciclo. También se pueden echar en los surcos. Cuando se prepara la tierra para la huerta, se hacen los surcos en diciembre, enero, y se echa de este material, el del compost, en esos surcos. Al mismo tiempo se mezcla con materia orgánica, que es de ovejas o normalmente de cualquier granja. Y nada, y entonces se tapa el surco y se señala para que no se pierda la pista de donde has puesto la basura, y ahí es donde se van a poner ya las plantitas de las plántulas que se han hecho ya de tomates o de pimientos. Me gustaría que intentarais también aplicar lo que conozco sobre este tema, porque de esa manera estamos colaborando también con el planeta para mantenerlo y reducir desechos, que son muchos los que hacemos.
Gracias, adiós. A ver. Ya. ¡Ay! Ya. Ya. Nos ha salido el deseo humano. Le he dicho, no cojas el asa. Y yo, el primero que lo cogió cuando tiró.